Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con nuestra segunda parte del cuatri. Ahora tenemos lo que es introducción a la anatomía, ¿sí? Empezamos a ver todo lo que es ya sistemas, aparatos, ¿bien? Así que bueno, vamos despacito, arranquemos con esto y de a poquito nos metemos en temas cada vez más interesantes. Como siempre, empezamos con las definiciones. ¿Qué es la anatomía? ¿Sí? La anatomía es una más de las tantas ciencias que tenemos, y en este caso, siempre que uno define una ciencia, la define por su objeto de estudio. En este caso, la anatomía, ¿sí?, estudia las estructuras corporales y las relaciones que hay entre las diferentes estructuras. ¿Sí? ¿De dónde viene el término anatomía? De separar, ¿sí? Separar y nos remite a lo que es disecar. ¿Qué es disecar? Cortar delicadamente las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones, ¿sí? Hay toda una profesión que es ser anatomista, ¿sí?, que son los que preparan hacen los preparados anatómicos, ¿sí?, hacen las disecciones, hacen los libros, ¿bien? Entonces, la anatomía va a estar dedicada fundamentalmente al estudio de la estructura y la morfología de los seres vivos, ¿sí? Después vamos a ver todas las diferentes formas de hacer anatomía que tenemos, ¿bien? Otra cosa que muchas veces, ¿sí?, cuando se dan las materias se da anatomía y fisiología, porque una cosa es entender la estructura, ¿sí?, la forma, y otra cosa es entender la función, o sea, cómo eso funciona. Y en la parte de determinar cómo funciona es que tenemos a la fisiología, ¿sí? La fisiología es la que se centra en el análisis de las funciones, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno da la materia, ¿sí?, da anatomía y fisiología, ¿sí? Explicamos, tiene esta forma porque tiene determinada función o esto es lo que va a hacer. ¿Bien? Entonces, para que quede todo bien claro, anatomía es la ciencia que estudia las estructuras corporales y las relaciones en las diferentes estructuras, ¿sí? Uno le acopla anatomía al término fisiología, pero fisiología no es lo mismo que anatomía, ¿sí? Fisiología es el estudio de las funciones, el análisis de esas funciones, ¿bien? Vamos a ver entonces los diferentes tipos de anatomía que podemos tener. Bien, acá tenemos anatomía descriptiva o sistemática. Bien, en este caso acuérdense que las palabras nos iban a buchonear un montonazo sobre lo que íbamos a hacer. Si dice que es descriptiva, ¿qué quiere decir? Nos están contando, ¿sí?, describiendo cómo son, en este caso, los aparatos y los sistemas. Entonces, va a ser el estudio de la estructura y la morfología del cuerpo de un ser vivo a través del estudio independiente, ¿sí?, de los órganos, aparatos y los sistemas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros somos un todo, ¿sí? En el cuerpo funcionamos como un todo, ¿sí? Pero sería muy difícil poder explicar si uno no tiene un referente, ¿sí?, si no empezamos a estudiar por sistemas y demás. Entonces, lo que hacemos es lo separamos de manera separada, así mismo que un libro está separado en capítulos, en este caso separamos el cuerpo humano en sistemas, en órganos, en aparatos. ¿Bien? De esa manera es mucho más fácil estudiarlo, explicarlo y prestarle la atención que merece cada una de esas partes. Fíjense, por acá tenemos por un lado lo que es el sistema muscular y del otro lado el sistema esquelético, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿En el cuerpo tenemos las dos? Claro que sí, ¿sí? Y están relacionadas también, pero cuando las estudiamos, cuando las presentamos, vamos a ir por parte, ¿sí? Y en este caso, anatomía descriptiva, ¿sí?, no hablamos de función, nos centramos más que nada en la descripción de la forma, ¿sí? Es un hueso largo, es un hueso corto, tiene determinada estructura, ¿sí? Después lo vamos a ver el sistema esquelético, pero para que sepan, por ejemplo, es un hueso largo, tiene dos epífisis, tiene una diáfisis, tiene una metáfisis. Todos estos nombres raros, después vamos a saber qué son. Pero esa forma de describirlos, ¿sí?, ponerlos, por ejemplo, en lo que se llama posición anatómica, todo eso es lo que hace la anatomía descriptiva o sistemática, que es la forma en la que nos vamos a centrar también en estudiar ahora más adelante. Y ojo que esto no es lo único que se utiliza. Generalmente no utilizamos a los diferentes tipos de anatomía por separado, sino que desde lo que es el plano educativo vamos mechando diferentes, ¿sí?, tipos de anatomía para construir lo que es la materia. Otra forma de hacer anatomía es lo que se llama anatomía topográfica, ¿sí? Y esto, si a alguno en el secundario le gustó mucho geografía, ¿sí?, tiene que ver un poco con eso.
Es la separación de las estructuras corporales según se encuentren en zonas o regiones específicas. ¿Bien? Entonces piensen un poco como si fuera, porque es topografía, como si fuera de terreno, ¿sí? Si separáramos, bueno, lo que es Argentina, de lo que es Uruguay, de lo que es Chile, de lo que es Brasil, y yo voy a determinar entonces que para poder separar los países delimito una frontera. Y en base a eso yo puedo saber qué está dentro y qué está fuera, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son los animales autóctonos de una región, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de anatomía, ¿sí? Lo que hacemos es separar en esas regiones y se analizan las relaciones de continuidad y de contacto con tejidos y otros órganos. En este caso, por ejemplo, fíjense, cuando hablamos de continente, estamos hablando de los límites, ¿sí? Lo que están viendo ahí, parece medio raro, es la parte de atrás de la rodilla. La parte de atrás de la rodilla se llama hueco popliteo, ¿sí? Esa parte de ahí, pusieron ese nombre complicado, no le decimos parte de atrás de la rodilla, hueco popliteo, ¿bien? Y en ese hueco popliteo pasan un montón de cosas interesantes a nivel de lo vascular, como contenido, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dan estas regiones para estudiar, ¿sí? Después vamos a poner nosotros principal interés en lo que es la región del pliegue del codo, ¿sí? Por lo menos para ustedes, bueno, lo que es después practicar extracción y demás. El hueco popliteo, ¿sí? Es una región, que estamos usando de ejemplo, ¿bien? Donde marcamos el continente y estamos marcando cuáles son los límites, ¿sí? Y los límites acá se marcan a través de los que son los músculos, ¿sí? Fíjense, tenemos el bíceps femoral, el semitendinoso, ¿sí? El semimembranoso, el gemelo medial y el gemelo lateral, ¿sí? Y eso me van a determinar estos dos triángulos que se me forman en el hueco popliteo. Entonces, si a mí me decían, Tami, decime cuál es el continente o cuáles son los límites del hueco popliteo, yo le tenía que decir, bueno, hacia arriba, ¿sí? En la parte medial, o sea, hacia adentro, igual ahora vamos a ver los términos de comparación, tenemos al semimembranoso y al semitendinoso. Hacia abajo de la parte medial tengo el gastrocnemio o el gemelo medial. En la parte lateral, o sea, hacia externo, arriba tengo el bíceps femoral y hacia abajo tengo el gastrocnemio o el gemelo lateral. Entonces, de esa manera yo describía cuáles iban a ser las delimitaciones de este espacio topográfico anatómico. Y ahora otra cosa es que me preguntaran, Tamara, decime cuál es el contenido del hueco popliteo, o sea, qué corno hay ahí adentro. Y en ese caso yo le decía, bueno, tenemos a la vena poplitea, tenemos a la vena safena externa, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Cuáles son los vasos, las arterias y las venas y demás. Entonces, en este caso separamos en continente y contenido. Y ojo con esto que es anatomía de superficie, porque a veces es muy tentador el tema de poder engancharlo con lo que acabamos de ver recién. Anatomía de superficie, a mí me gusta muchas veces decir la anatomía palpatoria. ¿Qué quiere decir? Es el estudio de las salientes y las depresiones y aquellas estructuras que se pueden palpar a través de la piel. Hay muchas cosas que yo las puedo ver en la parte externa del paciente, ¿sí? Puedo determinar dónde está la clavícula, ¿sí? Puedo determinar, ¿sí? Cuáles van a ser, dónde está el deltoides, ¿sí? Que es un músculo de acá del hombro. Bien, entonces son algunos puntos anatómicos externos que uno utiliza de referencia, ¿sí? Donde está la apófisis sifoides, el reborde costal, etcétera, ¿sí? Ustedes lo van a utilizar, ¿sí? También, fíjense que acá tenemos la parte de lo que es brazo, antebrazo, muñeca y mano, ¿sí? También parte de lo que es el hombro, ¿bien? Y tenemos un montón de relieves, este tema de la fosa del codo, ¿sí? En la fosa del codo, ¿sí? Yo puedo palpar acá cuáles son las venas, ¿sí? Sé cuál es esa. Entonces, anatomía de superficie es el estudio de las salientes y las depresiones. Acá no describimos qué es lo que tengo adentro ni cuáles son los límites, sino lo que estoy describiendo es lo que puedo palpar, lo que puedo sentir, lo que puedo marcar, ¿sí? Como un punto de referencia a través de la piel. Bien, otra cosa interesante es empezar a ver algunos conceptos particulares de aquellas estructuras que vamos a ir estudiando en adelante. Bien, empecemos con el concepto de órgano. Y acá viene lo interesante de haber entendido cuáles son esos niveles de organización. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las células me van a formar tejidos y los tejidos me van a formar
órganos, ¿bien? Entonces, si yo ya tengo esa base, es fácil entender que un órgano es un conjunto asociado de tejido. Y ahora le haremos un poco más, ¿sí? Es un conjunto asociado de tejido, pero que hace algo en particular. Comparte una estructura y una misma función. Por ejemplo, acá tenemos el corazón, tenemos al cerebro, tenemos al hígado, ¿sí? Ambos tres son órganos, ¿sí? Tienen tejido que están asociados a estas estructuras, ¿bien? Y cada uno cumple una función diferente. ¿Quiere decir que hay una única función para cada uno de ellos? No, ¿sí? Cada uno tiene diferentes funciones, pero es su conformación a través de ese tejido que le da las especializaciones que tiene cada uno. No es lo mismo el tejido que me compone al hígado que el tejido que me compone al cerebro, ¿sí? O al corazón. Vamos a hablar de músculo cardíaco, del miocardio, por ejemplo, del corazón, ¿sí? Y vamos a hablar de hepatocitos, que son las células hepáticas cuando hablamos de hígado, y de neuronas, ¿sí? Y de cuerpos somáticos, etcétera, cuando hablamos de cerebro, ¿sí? Sustancia gris, sustancia blanca. Entonces, todo eso confiere en tejidos, sí, claro, están formados por células también, ¿sí? Pero la forma especial en que se organiza ese tejido y la función específica que tienen es lo que me da un órgano y las diferencias que tienen a nivel funcional uno con el otro. Siguiendo con esto, los órganos se organizaban en aparatos y sistemas, ¿bien? Cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto de órganos que están relacionados y trabajan para una actividad común. Y en general están formados por los mismos tejidos, ¿sí? Como sería el sistema cardiovascular, ¿sí? Hablamos de el corazón, los grandes vasos, ¿sí? Hablamos de venas, arterias, capilares, ¿bien? O estamos hablando, por ejemplo, del sistema nervioso. Estoy hablando del cerebro, el cerebelo, la médula espinal, ¿sí? Las conformaciones de estos tejidos son muy similares, ¿bien? Y hablando de aparatos, ¿sí? Es muy parecido a lo que vimos recién con sistema. Estamos hablando también de un conjunto de órganos, ¿sí? Pero en este caso, la función que van a desempeñar es un poco más amplia que la función que tiene un sistema, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, del aparato digestivo, ¿sí? El aparato respiratorio, donde estamos hablando de diferentes conjuntos de órganos. Fíjense, ahí tenemos, ¿sí? El aparato digestivo, ¿sí? Tenemos lo que es la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, grueso, recto, las glándulas asociadas, ¿sí? El hígado, las glándulas salivales, ¿bien? Entonces, todo eso están en equilibrio, ¿sí? Están todos para cumplir un objetivo en común, una función en común. Pero estos órganos, ¿sí? Ya en cuanto a su conformación de tejidos son bastante diversos, ¿sí? Entonces acá tengo mucho más diversificación que cuando hablo de un sistema, ¿sí? Por eso hablamos de que es una función mucho más amplia, mucho más macro que cuando hablamos de un sistema, ¿sí? Un aparato es más grande. Y después lo que nos queda, ¿sí? Es la determinación de un objeto de estudio en particular al cual nos vamos a enfocar. Por ejemplo, yo le digo osteología. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer, ¿se acuerdan la logía que era tratado? Osteos son huesos, ¿sí? Entonces voy a hacer un compendio, mi objetivo de estudio van a ser los huesos, ¿sí? Entonces, estas próximas definiciones, ¿sí? Nos van a demarcar qué es lo que me interesa. ¿Me interesa el resto del cuerpo? No, me voy a ocupar solamente de aprender y de estudiar los huesos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de osteología, estamos hablando del estudio de los huesos, que son estos órganos blanquecinos, duros, resistentes y cuyo conjunto constituye el esqueleto, ¿sí? Entonces sería, bueno, hagamos osteología, que es, me ocupo el estudio de los huesos. De la misma manera, y fíjense que todas estas palabras terminan en logía, tenemos acá artrología. En este caso estamos hablando del estudio de las articulaciones, ¿bien? ¿Qué son las articulaciones? Ese conjunto de partes blandas y duras, ¿sí? Por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos, ¿bien? Entonces, cuando yo quiero estudiar, digo, bueno, ¿cuáles son los tipos de articulaciones? ¿Cuáles son sus movimientos, sus superficies, ¿sí? Las estructuras que están dentro de ellas, ¿sí? Todas las clasificaciones, ¿bien? En ese caso lo que estoy haciendo es artrología. ¿Estoy estudiando otra cosa? No, me ocupo de estudiar articulaciones. Hablamos de miología, estamos hablando del estudio de los músculos y el tejido muscular, ¿sí? Estos órganos que tienen esa capacidad de
contraerse, relajarse, ¿sí? Y hacer que yo ponga en movimiento todo mi sistema locomotor, ¿sí? Después, cuando hablemos del sistema muscular, vamos a ver esa clasificación que tenemos en los músculos, por ejemplo, según la disposición de sus fibras, los números de las cabezas, vientre, forma, movimiento, ¿sí? Y eso es todo lo que se ocupa en el detalle de estudiar la miología. Hablamos de angiología y en este caso es el estudio específico, ¿sí?, de aquellos órganos que están encargados de la circulación de la sangre y de la linfa, ¿sí? La linfa que pertenece también al sistema linfático y sistema, ¿sí?, cardiovascular trabajan en conjunto, entonces se estudian de la misma manera, ¿sí? Entonces, angiología que estudiamos estudiando, ¿sí? Todos los que son los vasos, ¿sí? Las arterias, las venas, los capilares, los vasos linfáticos, ¿bien? Todo eso es lo que a mí me interesaría estudiar en angiología. Entonces, ya habiendo definido qué era la anatomía, cuáles eran las diferentes ramas y algunos de los objetos de estudios que vamos a tener más adelante, vamos a hablar de este tema que es bastante importante, la posición anatómica, porque si empezamos a leer libros que tienen que ver con la materia, o incluso las descripciones que ustedes van a tener más adelante en los powers que vamos a ir desarrollando, vamos a ver que no es al alzar como están descritas las estructuras y demás, sino que todas las descripciones anatómicas las voy a realizar siguiendo lo que se llama una posición de referencia. Esa posición de referencia es la llamada posición anatómica. Porque imagínense que ya es difícil la comunicación, ¿bien? Entonces, si yo tengo que hacer un libro que lo tienen que leer ustedes, lo tiene que leer una persona que trabaja, ¿sí?, o que está estudiando en China, que está estudiando en Estados Unidos, ¿sí?, que tiene por ahí, está bien, 25 años, 50, 60, todo el mundo tiene que poder entenderlo de la misma manera, ¿sí? No puedo estar yo tratando de adivinar cómo ese autor está quisiendo decirme que estaba ese órgano, ¿sí? Entonces tengo que buscar algo que son normas, ¿bien?, de descripción. Entonces yo sé que, bueno, listo, cada cosa que está acá, abra el libro de anatomía que me lo abra, me lo están explicando de la misma manera, en forma de lo que es la posición anatómica. De esa manera no hay lugar a confusiones y todo el mundo puede entender lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Cómo se considera la posición anatómica? ¿Sí? Fíjense que lo tienen de referencia a mi amiguito, ¿sí? Decimos que la posición anatómica se hace con el cuerpo en bipedestación, o sea, parado, ¿sí?, bipedestación en sus dos piernas, ¿sí?, con la cabeza, la mirada y los dedos dirigidos anteriormente, brazos adyacentes hacia los costados del tronco, con las palmas de las manos mirando hacia adelante, los miembros inferiores, ¿sí?, juntos con ambos pies paralelos y los deditos de los pies que me miren para adelante, ¿sí? Entonces, esta es la posición anatómica. Yo cuando describo el hígado, lo describo como que está acá, ¿sí? Entonces, voy a ver de esta manera, ¿sí?, cada uno de mis órganos, de mis aparatos y demás, lo voy a describir desde la posición anatómica, ¿sí? Yo doy anatomía, por ejemplo, cuando los chicos me tienen que describir algún hueso, ¿sí?, bueno, ponerlo en posición anatómica, mostrarme cómo estaría en el cuerpo que esté de esta manera, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, de esa posición anatómica que lo lograste posicionar, y te sirve de esa manera también, ¿sabes para qué? Para poder organizar las estructuras, que está arriba, que está abajo, que está adelante, ¿sí?, que está para los costados. Entonces, de esta manera vos ya sabes cuáles son tus marcos de referencia en los cuales organizarte y a partir de eso podés empezar a describir todo. Si no, de vuelta, no sé por dónde empezar. Bueno, empezás por la posición anatómica. Y acá seguimos un poco con lo que es el tema, ¿sí?, preponderante en lo que es anatomía, que es el famoso divide y conquistarás. De vuelta, tenemos esta separación en regiones o en partes, ¿sí?, dicho así a lo rápido, para poder estudiarlas mejor, ¿sí? En este caso, esto lo llamamos regiones anatómicas, ¿sí? Tenemos la cabeza, tenemos el cuello, tenemos el miembro superior, ¿bien? Fíjense que de un lado tenemos miembro superior. Y eso está bueno porque uno cuando lo dice, ya le estás abreviando, le estás dando información acotada a la otra persona. Si yo les digo miembro superior, quiere decir que me estoy refiriendo solamente a lo que puede ser el hombro, el brazo, codo, antebrazo, muñeco, mano,
¿sí? Descarté por completo el resto de las estructuras anatómicas que conforman un cuerpo, ¿sí? Si yo les hablo del tronco, me puedo estar refiriendo al tórax, al abdomen o la pelvis, ¿sí? Y de vuelta, si yo hablo del tórax, va a tener límites, disposiciones, lo mismo con el abdomen, lo mismo con la pelvis, ¿sí? Me voy a ocupar cuál es el contenido torácico, el contenido abdominal, el contenido pélvico, y de esta manera lo puedo ir separando, ¿sí? Lo puedo ir estudiando y lo puedo ir entendiendo mejor. Después también tenemos lo que es el miembro inferior. Decimos miembro inferior y hablamos de la región glútea, ¿sí? El muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie, ¿sí? Y acá ya esto me sirve para decir que, bueno, ahora ya sabemos que no es todo brazo, no es todo pierna, ¿sí? Brazo, ¿sí? Es la parte que está entre el hombro y el codo. Lo que está entre el codo y la muñeca es el antebrazo, ¿sí? Pierna es la parte que está entre la rodilla y el tobillo, ¿sí? La parte que está entre, ¿sí? La rodilla y el glúteo es el muslo, ¿sí? Entonces yo digo, me duele la pierna, es la parte de abajo, me duele el muslo, es la parte de arriba, ¿sí? Esto es porque, bueno, vamos aprendiendo y teniendo lenguaje, ¿sí? Más científico, ¿sí? Más técnico, ¿sí? Entonces yo sucede si les digo, bueno, antebrazo, ¿sí? Bueno, si le digo brazo, ¿sí? Y esto me da lástima no poder tenerlos en persona porque si no es un buen ejercicio. Si bueno, señalame dónde está el antebrazo, dónde está el brazo, dónde está la pierna, dónde está el muslo, porque de vuelta estamos como muy condicionados a que brazo es todo, pierna es todo. ¿Bien? Entonces, bueno, volviendo a lo que es el eje, tenemos estas regiones anatómicas, ¿bien? Que de vuelta tenemos con su funcionalidad el poder separar, ¿sí? El cuerpo en fracciones que son fáciles de aprender, de estudiar, de comprender, ¿bien? Y además que nos van a ubicar a nosotros cuando le queremos dar información a otra persona en un ámbito particular. Si yo le digo, bueno, quiero estudiar, tengo un dolor en el tórax. Bueno, ya sabes qué parte del cuerpo es el tórax. No me vas a venir a revisar el dedo gordo del pie, porque ahí no tengo el problema, lo tengo a nivel de acá, de este compartimiento, ¿sí? Superior del tronco. ¿Bien? Entonces, estas regiones anatómicas están buenas en cuanto a la partición de estudios y en cuanto a las referencias. Y seguimos con el mismo eje de estudio. Se van a cansar de escucharme separar cosas. En este caso estamos hablando del esqueleto, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de algo en particular, ¿bien? Y incluso acá, para poder entenderlo y estudiarlo mejor, lo separamos en dos partes. Separamos en lo que va a ser el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, ¿sí? Acá me gusta, yo siempre se los digo de la misma manera, yo tenía un problema cuando era chica con el tema de las Barbies, y era como una potencial asesina en serie, ¿sí? Se ve que bueno, me salió por la salud, y bueno, canalicé para este lado. Pero me encantaba desarmarla, ¿sí? Me venía a buscar mi mamá y tenía un brazo de la Barbie por un lado, la pierna por el otro, un desastre. Pero eso me sirve ahora para poder explicarles esto, ¿sí? Toda esa parte que yo le podía separar, ¿sí? Todo lo que era el miembro superior y el miembro inferior, es lo que me constituye el esqueleto apendicular, ¿sí? Apéndice, ¿sí? Nuestros brazos, ¿sí? Todo el miembro superior, el miembro inferior, todos esos son apéndices. Entonces fíjense que acá tenemos, y ojo que dentro del esqueleto apendicular incluimos a la pelvis, ¿sí? Entonces tenemos a todos los huesos que constituyen el miembro superior y a todos los huesos que constituyen el miembro inferior, incluyendo lo que va a ser la cintura escapular, que es la parte de arriba, ¿sí? Y la cintura pélvica, que es la parte de abajo. ¿Bien? ¿Y qué nos deja eso? Lo que es el esqueleto axial. Estamos hablando del cráneo, estamos hablando de todo lo que es la columna vertebral, la caja torácica, ¿sí? Que está compuesta por lo que es el esternón y las costillas, ¿sí? Todo eso es el esqueleto axial. Fíjense, axial, central, ¿sí? Yo separo eso, me lo saco y se me desarman todo lo que son las partes apendiculares, ¿sí? Yo digo, bueno, le estoy encachutando los brazos y las piernas, miembro superior y miembro inferior, directamente a este tronco de la Barbie, ¿sí? Entonces, apendicular, todo lo que yo podría sacar, y lo que me queda en el medio es axial. Y ahora, de vuelta, vamos a verlo, obviamente, no hablando de la Barbie, sino de lo que es propiamente dicho cada una de estas partes. Bien, fíjense,
Acá tenemos separados lo que es el esqueleto axial en la izquierda y el esqueleto apendicular a la derecha. Ojo acá con las referencias, porque en el dibujo pasado, ¿sí?, la diferencia en los dos tonos de color era para que en un mismo dibujo entendiéramos qué era lo axial y qué era lo apendicular. Acá la parte que está en grisecito, ¿sí?, es la que me está haciendo el foco de referencia, ¿sí? Entonces, acá lo que está en gris, ¿sí?, es el esqueleto axial en la izquierda y lo que está en gris es el esqueleto apendicular en la derecha. Bien, ojo con eso de no confundirse y pensar que son las mismas referencias de colores que en el gráfico anterior. Este es otro gráfico diferente. Bien, y fíjense lo que les decía acá. En el esqueleto axial que tenemos a la cabeza, que está compuesta por lo que es el cráneo y lo que es el macizo facial, o sea, lo que es la cara, ¿sí? Después tenemos lo que es el higoides, ¿sí?, los huesecillos del oído, la columna vertebral y esto que era la caja torácica, el esternón y las costillas, como les había dicho, ¿sí? Y por otro lado, en lo que es el esqueleto apendicular, tenemos la cintura escapular, ¿sí?, que estamos a lo que es la clavícula y la escápula, ¿sí? Miembro superior, que tenemos a el húmero, el cúbito, el radio, ¿sí?, a los huesos del carpo, ¿sí?, a los metacarpianos y a las falanges, que serían nuestros dedos, ¿sí? Tenemos huesos de carpo, metacarpo, ¿sí?, y todos esos huesos que nos forman parte de la muñeca, la mano, ¿bien?, y los dedos. La cintura pélvica, ¿sí?, que son estos dos huesos grandes que son los coxales, y en miembro inferior donde tenemos fémur, ¿sí?, la rótula, que es ahí donde vamos en la región de la rodilla, peroné, tibia, y de vuelta los que me van a formar todo lo que es el tobillo, el pie y los deditos del pie, que son los tarsianos, metatarsianos y las falanges, ¿bien? Entonces, todo eso nos hace un montón de huesos. A mí me va a interesar que ustedes me puedan decir cada uno de estos huesos en particular. No, en este momento no es lo que me interesa, pero sí que me pueden identificar cuál es el esqueleto axial y cuál es el esqueleto apendicular, ¿bien? Bien, acá seguimos con algunos conceptos generales de anatomía. Van a ver que mucho de esto es preparar los cimientos para entendernos cuando estamos hablando de este lenguaje de anatomía, ¿sí? Entonces vamos a ver siempre el tema de las referencias, saber dónde estoy parado, saber desde dónde lo estoy describiendo, es sumamente importante para la anatomía, ¿bien? Entonces, todos estos conceptos generales me llevan a poder dar esa base para poder seguir entendiendo más adelante. Bien, una de esas cosas que se utilizan, ¿sí?, es la planimetría. Bien, cuando hablamos de los planos, son superficies imaginarias que utilizamos para dividir al cuerpo. Yo esto les digo siempre muy mórbidamente, les digo, imagínense, tipo película de terror, que tengo un hacha y me están separando el cuerpo en pedazos, ¿sí? Entonces tenemos el plano sagital, ¿sí? Es un plano que va a pasar longitudinalmente, o sea, atravesando verticalmente todo el cuerpo y me lo va a separar en derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, esperen que voy a poner acá la flechita esta. ¿Dónde está? Ahí está, puntero, ¿sí? Entonces, este que está acá es el plano sagital, ¿sí? Entonces, imagínense que esta soy yo y esto, ¿sí?, de vuelta, muy bien mórbido. Es como, no sé si vieron Destino Final, ese que le aplasta al chico una cosa esa entera de vidrio. En este caso, en vez de que se rompa el vidrio, ¿sí?, me atraviesan con ese vidrio, así en el medio, pasándome por la nariz, y me están separando en derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, ese plano es el sagital. El plano sagital me está separando, ¿sí?, de derecha a izquierda de forma longitudinal a través del cuerpo. ¿Bien? Después tenemos el plano coronal, que es este que está acá, ¿sí? En este caso, esa lonja de vidrio me atraviesa perpendicular al plano medio, ¿sí? Y me está separando en una porción que va a ser anterior o frontal y otra que va a ser posterior. Entonces, imagínense que ahora me voy a filmar, chicos, para que me vean pegándome en la frente con la mano y que entiendan lo que les digo con esto, ¿sí? Entonces, este plano coronal, ¿sí?, atraviesa de esta manera, ¿sí? Y me está separando esta parte que está acá adelante de la parte que está atrás, ¿sí? Entonces, me está separando lo que sería mi frente, ¿sí?, de la parte posterior o parte dorsal. Y el último que tenemos es este plano axial, ¿sí? Este plano es transversal,
atraviesa el cuerpo en forma perpendicular tanto al plano medio como al plano coronal y me separa en una región superior y en una región inferior. Fíjense que acá se ven re bien el tema de los planos de esa distribución. Igual ya les grabé el video y hoy se los paso por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, este es el plano sagital, ¿ven? Que es igual, viene paralelo a lo que es el plano medio, ¿sí? Lo puedo utilizar para separar el cuerpo en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Lo puedo utilizar acá, por ejemplo, para la mano, ¿sí? Puedo tener el plano medio del pie. Lo puedo usar donde yo quiera, ¿sí? Después también tenemos los planos que son para sagital. Si yo hago todos cortes siguiendo esta disposición, son paralelos al plano sagital. Acá tenemos el coronal, ¿sí? O también llamado plano frontal. Bien, fíjense cómo me separa la parte anterior de la parte posterior, o ventral y dorsal, ¿sí? Y acá tenemos el plano axial, o también llamado plano transverso, que me está separando el cuerpo en una región superior y una región inferior, ¿sí? Y acá abajo tenemos utilizado de vuelta este plano coronal, por ejemplo acá en los pies, ¿sí? Entonces estos planos se pueden utilizar en diferentes partes del cuerpo, obviamente que de vuelta. ¿Qué está haciendo este muchacho de la foto? Está en posición anatómica, fíjense en bipedestación, mirada al frente, manos hacia los costados, ¿sí? Bien, otra cosa que tenemos son los ejes, ¿sí? Los ejes son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo. Y siguiendo con toda esta línea mórbida que hemos presentado hasta ahora, imagínense, anteriormente me cortaban completa con algo que me atravesaba. Acá es una jabalina que me están clavando, ¿sí? Entonces, el eje antero-posterior es esta línea que está acá. Denme 2 segundos igual que voy a poner acá el puntero. Ahí estamos. Este que está acá es el eje antero-posterior, también llamado dorso ventral. Fíjense que es una línea que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás o de detrás hacia adelante. Eso es indistinto como lo decimos. ¿Bien? Y de vuelta, tiene dos partes en su trayectoria que van a ser anterior y posterior o ventral y dorsal. Después tenemos este, que es el eje latero-lateral, ¿sí? O izquierda-derecha, ¿sí? En este caso estamos atravesando, ¿sí? Es una línea que va de un lado a otro del cuerpo y nos separa también en lo que va a ser medial y lateral, ¿sí? Después tenemos el eje longitudinal, que es eje longitudinal o cráneo caudal. Cráneo en la cabeza, caudal de la cola, ¿sí? Este va entonces de arriba hacia abajo y se va a diferenciar en superior e inferior o craneal y caudal, ¿sí? Entonces teníamos 3 planos, coronal, sagital y axial, y tenemos 3 ejes, antero-posterior, latero-lateral y longitudinal. Bien, acá tenemos todos términos que van a ser de comparación y de descripción también. Comparación, ¿por qué? Porque generalmente tenemos términos que son opuestos. Si yo le digo anterior, ustedes me pueden decir posterior o ventral dorsal, ¿sí? Entonces, anterior, sí, obviamente, se aproxima al lado ventral, al vientre, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la disposición del tórax, este hueso plano que tenemos acá en el medio es el esternón. Y por detrás de él está el corazón. Entonces decimos el esternón es anterior al corazón, ¿sí? Y el corazón lo tenemos adelante de la columna, entonces el corazón es anterior a la columna, ¿sí? Y si queremos decir posterior, decimos al revés, ¿sí? El corazón es posterior al esternón o la columna es posterior al corazón, ¿sí? Son formas de vuelta de ubicarnos, algo que va a ser muy importante en lo que es anatomía, ¿sí? Sobre todo esta parte de descripción, es poder posicionarnos de tal manera que se entienda de qué estamos hablando, de qué parte estamos hablando. Esas referencias, ¿sí? De comparación son muy importantes. Entonces yo ya sé que tengo corazón, columna y esternón y que los puedo alinear en una región particular, ¿sí? Y esta forma en que estoy describiéndolo me da más información para saber, ¿sí? Si yo tengo que identificarlo en un preparado, por ejemplo, dónde está. Bien, acá tenemos más términos de comparación. Fíjense, superior e inferior, ¿sí? También puede ser llamado superior o cefálico, inferior o caudal, ¿sí? En algunos casos le pueden decir podal también, ¿sí? Superior entonces si es que se está aproximando a dónde, a la cabeza. E inferior o caudal se aproxima a dónde, a los pies, ¿sí? Entonces arriba y abajo, ¿sí? Me está dando la posibilidad de describirles, ¿sí?
está más cercano que él. El corazón está arriba del estómago, entonces el corazón es superior al estómago. En cambio, el estómago es inferior al corazón. Después tenemos estos términos que se usan un montón, que son medial y lateral, ¿sí? Medial es próximo al plano medio. El plano medio es este que está acá. ¿Ven que dice línea media? ¿Sí? Bien, 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 bien acá, acá. Este que está ahí. Entonces, si yo me acerco a la línea media, este es el plano medial. Y si me alejo, voy a estar hacia lo que es lateral. Entonces puede llamarse interno y externo. Fíjense que dicen, me acerco al plano medio, es medial, me alejo al plano medio, es lateral. ¿Sí? El quinto dedo, ¿sí?, se encuentra en la cara medial de la mano. El primer dedo se encuentra en la cara lateral de la mano. De vuelta, esto es en posición anatómica. El primer dedo es este y está en la parte lateral externa, y el quinto dedo es el meñique y está en la parte medial. De vuelta, fíjense en lo importante de la posición anatómica. Esta muchacha está en posición anatómica. Y esto me permite que todos estos términos de comparación, ¿sí?, y de posicionamiento tengan significado. Si yo estoy sentada, ¿sí?, o estoy doblada, estoy dándole las espaldas, o no estoy haciendo eso con las manos y con los pies, obviamente si lo van a describir de esa manera, si tienen las manos dadas vuelta, ahí el primer dedo y el quinto dedo no están como lo estamos describiendo ahora, ¿sí? Entonces, de vuelta, la importancia de conocer que esta es la posición anatómica. Bien, acá tenemos otra vez más términos comparativos, fíjense en proximal y distal, ¿sí? Proximal y distal, ¿a qué? Al tronco, ¿sí? Lo que esté cercano al tronco, ¿sí?, o a la línea media, ¿sí?, y lo que esté distal, lo que está lejos a eso. Entonces, fíjense, extiendan lo que es, ¿sí?, brazo ante brazo, ¿sí? Mírense la palma de la mano. Entonces, el codo es proximal, ¿sí?, y la palma de la mano es distal, ¿sí? Por eso dice ahí, el codo es proximal a la muñeca y la muñeca es distal del codo, ¿sí? Fíjense en qué está más cerca o más lejos de lo que va a ser la línea media de ustedes, ¿bien? Otra cosa que tenemos es superficial y profundo, ¿sí? Superficial próximo a la superficie, ¿sí? Y después profundo alejado de la superficie, ¿bien? Por ejemplo, eso es lo que tenemos con los músculos y los huesos, ¿sí? Los músculos del brazo son superficiales y el hueso que tenemos acá en el brazo, ¿sí?, se llama húmero. Entonces el húmero es profundo. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los músculos. Y eso, chicos, es importante que lo tengan en cuenta, que uno en las comparaciones lo hace esto con respecto a lo otro, ¿sí? Y después tenemos externo e interno, que es muy parecido a medial y lateral, ¿sí? Externo hacia el exterior, ¿sí?, e interno hacia el interior, ¿sí? Y esto pasa que a veces también se utiliza para lo que está afuera y lo que está adentro, ¿sí? Por ejemplo, el pabellón auricular, que es toda la parte esta carnosa donde ustedes se hacen, ¿sí?, los aritos, ¿sí?, es exterior al oído medio que está adentro, ¿bien? Internos son los ojos, por ejemplo, los ojos están dentro de la cavidad orbitaria, ¿sí? Entonces ahí también se utiliza de esta manera externo e interno, ¿bien? Después hay otros términos que en este caso nos están hablando de la relación que tienen dos estructuras, ¿sí? Por ejemplo, ipsilateral o contralateral. Cuando hablamos de ipsilateral, quiere decir que están del mismo lado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Dani está... Perdón, chicos, estoy grabando en el trabajo y recién me hice una pregunta a mis compañeros. Entonces volvemos a esto. Ipsilateral y contralateral, ¿sí? Cuando hablamos de algo que es ipsilateral, quiere decir que estamos del mismo lado, ¿sí?, del mismo lado del cuerpo o del mismo lado que otra estructura. Por ejemplo, el pulgar está derecho, es ipsilateral con el hallux derecho. ¿Qué es el hallux? El dedo gordo del pie, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Están del mismo lado de la estructura. Ahora, contralateral, ¿sí?, tenemos, por ejemplo, las dos manos, mano derecha y mano izquierda. Existen en lados opuestos, ¿sí?, entre el cuerpo, ¿sí?, o en relación a una estructura, ¿bien? Después tenemos inferomedial, superolateral, ¿sí? Esas son, de vuelta estamos utilizando dos indicaciones, las estamos uniendo para ir directamente con una sola palabra y dar indicación de dónde está esto, ¿sí? Por ejemplo, superolateral, ¿sí?, está hacia arriba, hacia la parte superior, pero alejado del plano medio. Y lo contrario esto que sería inferomedial. Estamos hablando de que es algo inferior, o sea, más cercano a los que son los pies, y además cercano al plano medio, ¿sí? Como ejemplo, fíjense, en superlateral tenemos al hombro, ¿sí? La región está superior, sí, está cercano a la cabeza. Y el lateral, sí, está alejado de lo que es la línea media, ¿bien? Y
Las costillas, por ejemplo, la parte anterior de las costillas, ¿sí? Son, ¿sí? Inferomedial con respecto a lo que podemos hablar del hombro, ¿sí? Están por abajo, ¿bien? Y además están hacia la línea media, ¿bien? Entonces acá tenemos proximal distal, superficial con profundo, externo e interno, ipsilateral, contralateral y supralateral e inferomedial como otros términos de comparación. Bien, acá lo que tenemos son términos de movimiento, ¿sí? Empecemos con flexión-extensión y después hablamos qué es eso de dorsiflexión que está ahí abajo, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de flexionar algo, ¿sí? Estamos hablando de doblar una estructura o de reducir el ángulo entre porciones del cuerpo. Por ejemplo, estoy reduciendo el ángulo entre mi brazo y mi antebrazo, como está haciendo acá esta imagen, ¿sí? Fíjense, acá está extendido, ¿sí? Entonces, cuando lo flexiono, estoy reduciendo ese ángulo, ¿sí? Este es el antebrazo y este es el brazo. ¿Reduje el ángulo que había entre estas dos? Sí. Cuando yo vuelvo a la normalidad, si enderezco o aumento el ángulo entre esas dos partes del cuerpo, lo que estoy haciendo es extensión, ¿sí? Fíjense en cómo siguen acá el tema de las flechas. Acá estoy haciendo flexión y extensión a nivel de lo que es el tronco, ¿sí? Flexión y extensión de la rodilla, flexión y extensión del cuello. Y lo que llegamos acá es el tema de los pies. Los pies no lo hacen de la misma manera que el resto del cuerpo, entonces acá estamos hablando de flexión plantar, ¿sí? Que es la parte de cuando ponemos los deditos para abajo, y de dorsiflexión, que va a ser la flexión del pie sobre el tobillo, ¿sí? Esto que están viendo para arriba, cuando uno, ¿sí? Hace el pie para arriba con el talón, ¿sí? Fíjense en lo que están haciendo acá, ¿bien? Entonces, flexión plantar y dorsiflexión son términos de movimiento específicos del pie. Después tenemos, ¿sí? Flexión y extensión, son movimientos opuestos, ¿bien? Flexión, reducción del ángulo entre porciones del cuerpo y extensión es aumentar el ángulo entre porciones del cuerpo. Bien, acá tenemos ya los últimos, ¿sí? Términos de movimiento, ¿bien? Abducción y aducción, ¿sí? Se los digo juntos porque estos son justamente dos acciones contrarias. Yo para exagerarse les digo abducción y aducción, así de esta manera, ¿sí? No se me confunden porque son muy parecidos, ¿bien? Tienen que ver con acercarme o alejarme del plano medio. Abducción es alejamiento del plano medio, mientras que aducción me estoy acercando. Fíjense que lo estamos viendo acá, ¿sí? Me alejo el miembro superior del plano medio, estoy haciendo abducción. Cuando lo acerco, estoy haciendo aducción, ¿sí? Y acá lo vemos también con el tema de los dedos de las manos, ¿sí? Si yo estiro los dedos de la mano y los separo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es abducción. Y si lo junto todos, chiquitito, tengo la palma de la mano como saludan las princesas, ¿sí? De esa manera estoy haciendo aducción, ¿sí? Después tenemos lo que es el movimiento alrededor del eje longitudinal. A esto lo llamamos rotación, ¿bien? Y lo que hay es rotación, ¿sí? Hacia medial o rotación lateral, que fíjense que lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Con lo que es, ¿sí? El miembro superior, ¿bien? Estoy haciendo rotación medial, ¿sí? Y rotación lateral, ¿bien? Y después está esto que es, ¿sí? Pronación y supinación, ¿sí? Esto tiene que ver con la rotación medial del antebrazo y de la mano, ¿sí? Yo siempre lo digo de la misma manera, ¿sí? Para pronación, ¿sí? Es besame el anillo. Y supinación, dame una moneda, ¿sí? Besame el anillo, dame una moneda. Es como el mendigo, ¿sí? Y el señor feudal, ¿sí? Entonces, pronación, besame el anillo. Esta que está acá. Y supinación, me das una moneda, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pronación, la palma mira, ¿sí? Hacia atrás o hacia abajo, ¿sí? Y la otra mira, ¿sí? En supinación mira hacia adelante. Este de hacia atrás y hacia adelante tiene que ver en referencia con posición anatómica. Si lo estamos viendo acá, ¿sí? Supinación, la palma mira hacia arriba y pronación, la palma mira hacia abajo. Pero como lo tienen descrito acá, es como está correcto en base a lo que es la posición anatómica. Y el último, ¿sí? Este está buenísimo cuando se hablan de las articulaciones, por ejemplo, ¿sí? Que se significa circunducción. ¿Qué circunducción? Es la combinación básicamente de todos los otros movimientos, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, esta articulación puede hacer flexión, extensión, abducción, rotación, la forma de resumirme todo eso es que hace circunducción, ¿sí? Que es esto que están teniendo acá.
¿sí? Entonces fíjense que acá lo que tenemos es circunducción del miembro superior. Está combinando flexión, extensión, ¿sí? Todo lo que es separación y lo que es aproximación. Bien, entonces ya con esto ya vamos a terminar más que nada de esto y seguimos con ahora sistema esquelético. Empecemos a hablar entonces de sistema esquelético, ¿sí? Esos huesos y qué tienen para contarnos. Cuando hablamos de las funciones que tiene el sistema esquelético, ¿sí? Hay algunas que quizás nos vienen muy rápidamente a la imaginación, que es lo que pensamos enseguida, que puede ser el soporte o la locomoción, pero hay algunas otras que también son funciones de este sistema muy importantes para nosotros y quizás no las conocemos tanto. Bien, entonces una de las funciones que tiene el sistema esquelético es la de protección, ¿sí? Muchos huesos van a ser los encargados de proteger las estructuras delicadas del cuerpo. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen al cerebro, ¿sí? La caja torácica está protegiendo al corazón, a los pulmones, todos esos órganos que son sumamente importantes para la vida, ¿sí? Y además, muchos huesos, como son las vértebras, van a proteger a lo que es, ¿sí? La médula espinal, ¿sí? Y otros tienen médula ósea, que esa médula ósea es súper importante para la producción de células hematopoyéticas, por ejemplo, ¿bien? Que eso lo vamos a ver como una función separada a continuación, ¿bien? Soporte, obviamente los huesos forman el entramado de soporte del cuerpo, en los huesos se insertan los músculos y a través de ese trabajo en conjunto de los huesos y músculos es que tenemos la función de locomoción, ¿sí? Los músculos se encuentran anclados con firmeza a los huesos y cuando se contraen, ¿sí? O se relajan, tiran de ellos y los mueven, ¿sí? Miren el tema de vuelta con el brazo y el antebrazo, ¿sí? Seguramente todos flexionaron alguna vez el brazo y tuvieron ese bíceps, ¿bien? Entonces, hay un montón de músculos, ¿sí? Que me están uniendo el húmero, que es el hueso del brazo, con el radio y el cúbito, que son los huesos que tenemos en el antebrazo. Y yo cuando quiero acercar o alejar mi brazo, ¿sí? Mi antebrazo del brazo, lo que estoy haciendo es flexionando o extendiendo esos músculos. Y eso me permite movilizarme. Lo mismo pasa con las piernas y con cada uno de los movimientos que podemos hacer en el cuerpo. Entonces, esta diapositiva tenemos como función del sistema esquelético protección, soporte y locomoción. Otra función que tenemos, ¿sí? Es la hematopoiesis, ¿sí? Esto es lo que les comentaba recién, se va a dar en aquellos huesos que tienen la médula ósea, ¿sí? La médula ósea puede ser roja o amarilla. La roja es la que tiene función hematopoyética y la médula ósea amarilla es aquella que está teniendo un proceso de involución hacia lo que es grasa, ¿bien? Es igual que tranquilos que ahora cuando veamos bien el tema de cómo están formados los huesos, lo vamos ahora a nombrar. Hasta ahora nos quedamos que tienen esta formación hematopoyética, que van a ser generadoras de células, ¿sí? Que son importantes para la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿sí? Que vienen que son pequeños pedazos o trombocitos, ¿sí? De estas células más grandes de la médula ósea, que son los megacariocitos, ¿bien? Otra cosa que tenemos es de almacenamiento, ¿sí? Los huesos, vamos a ver que están hechos de calcio, ¿sí? También de fósforo y otras cosas, pero calcio es un componente muy importante de los huesos, ¿bien? Entonces, cuando hay algo que se busca el equilibrio, ¿sí? En este caso lo vamos a llamar homeostasis, ¿sí? Del calcio sanguíneo, muchas veces el tema de los huesos, que ustedes están viendo ahí en pantalla, no se preocupen que esto les va a tocar estudiarlo más adelante. Eso para que vean que hay una relación entre la cantidad de calcio que tenemos en sangre y la actuación de dos hormonas, que son la calcitonina y la paratiroidea, ¿sí? O la paratormona, que me van a regular el tema de la actuación de algunas células que me pueden empezar a reabsorber el hueso y liberar iones de calcio hacia la sangre, ¿sí? Entonces, como son grandes bloques de calcio, ¿sí? Imagínense que cuando se activa todo esto, digo, bueno, tengo un soldadito que me está picando parte del hueso y ese hueso está hecho de calcio. Entonces necesito calcio, bueno, rompo un pedacito de hueso para eso, ¿sí? Romper es muy exagerado, ¿sí? Esto es una reabsorción muy pequeñita a nivel celular que estamos teniendo. Pero ese es el objetivo, ¿sí? Nos falta calcio en sangre, bueno, tenemos los huesos, por eso son de almacenamiento o de reserva.
Bien, en el sistema esquelético no tenemos solamente huesos, sino que también tenemos a los cartílagos o el llamado tejido cartilaginoso. Este es un tipo de tejido conjuntivo, ¿sí? Que está caracterizado por tener más sustancia extracelular que células, ¿bien? Y que como características generales tiene que es avascular, o sea que no tiene aporte, ¿sí? A nivel de los que son los vasos sanguíneos, es no inervado, o sea, no tenemos los nervios, ¿sí? Y es extremadamente flexible. Va a tener dos funciones principales este tejido cartilaginoso. Como punto número uno, ¿sí? Va a ser el revestimiento de superficies articulares. Porque piensen, hueso con hueso son duros, ¿bien? Y si yo no tengo que articular que una superficie se mueva sobre la otra, si yo tuviera eso y no tengo a nada en el medio, entonces lo que tendría después de un tiempo es un desgaste de esas superficies óseas que están articulando, porque sería algo rígido contra algo rígido, raspando todo el tiempo, ¿sí? Por el movimiento, y eso traería a la disolución de esas superficies. ¿Cómo el cuerpo compensa para que no pase esto? Bueno, esas superficies están recubiertas de cartílago, ¿sí? Cartílago que decimos que es más flexible, ¿bien? Y tiene esa capacidad de amortiguarme, ¿sí? Esas superficies articulares para que tengan un desplazamiento más suave y que no sea traumático para las extremidades. Otra cosa interesante con respecto al tejido cartilaginoso es que en algunos lugares de los huesos son precursores. Hay algo que se llaman sitios de osificación, donde el tejido cartilaginoso se convierte en, ¿sí?, tejido óseo. Y piensen que esto tiene lógica. Ustedes no tienen la altura que tienen ahora que la que tenían cuando eran un bebito, ni a los 2 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros huesos crecieron, ¿sí? Para crecer ese tejido, ¿sí?, óseo tuvo que haber venido de algún lado. ¿De dónde vino? De estas placas de osificación que estaban hechas al principio de tejido cartilaginoso. ¿Bien? ¿Cuáles son las células que tiene el tejido cartilaginoso? Podemos hablar de 3 células, ¿sí? Condroblastos, condrocitos y condroclastos. Y en líneas generales, ¿sí? Tanto cuando hablamos ahora de estos que son del tejido cartilaginoso, cuando hablemos de las células que pertenecen al tejido óseo, vamos a ver que tienen 3 funciones que son básicas. La de secreción, o sea, del origen de lo que es la matriz celular y de todo, ¿sí? El mantenimiento de la misma y la reabsorción de la misma, ¿sí? Entonces, acá tenemos los condroblastos, son aquellos que dan origen al tejido, son los que están encargados de formar la matriz de este tejido cartilaginoso. Los condrocitos vienen de los condroblastos y son los encargados de mantenerme vivo este tejido, ¿sí? Son un poco menos activas, pero se van a localizar dentro de lagunas y mantienen esta matriz, ¿sí? Y después tenemos a los condroclastos, ¿sí? Que estas son células grandes, multinucleadas, ¿sí? Que están presentes durante el desarrollo embrionario y se cree que estas lo que tienen es una pequeña reabsorción de esa matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa más que nada? Ustedes, digo, chicos, ¿cuáles son las células del tejido cartilaginoso? Condroblastos, condrocitos y condroclastos. ¿Bien? ¿Qué es el tejido cartilaginoso? Un tipo de tejido conjuntivo, ¿sí? ¿Cuáles son sus funciones? Revestimiento de superficies articulares, sitio de crecimiento en los huesos largos, ¿sí? Y características generales, es avascular, no está inervado y es muy flexible. Y como siempre todavía hay más, ¿sí? Los tejidos cartilaginosos no son todos iguales. Podemos distinguir 3 tipos: tejido cartilaginoso hialino, tejido cartilaginoso elástico y el llamado fibrocartílago. ¿Bien? El tejido cartilaginoso hialino es el más abundante de todos, ¿sí? ¿Y en qué se separa? En la cantidad de fibras y de qué son esas fibras. En este caso, el cartílago hialino tiene algunas fibras de colágeno, ¿sí? El cartílago elástico, ¿sí?, ya tiene su nombre y este tiene una mayor proporción de fibras elásticas, mientras que el fibrocartílago tiene, ¿sí?, muchas más fibras de colágeno que lo que tuviera el cartílago hialino. Entonces el fibrocartílago es un poco más resistente que el cartílago hialino, ¿sí? Y acá tenemos 3 ejemplos de esos cartílagos, ¿sí? Tenemos a la tráquea, que es uno de los órganos de la respiración, ¿sí? Tenemos el pabellón de la oreja, ¿sí? El hélix, ¿sí? Y tenemos ahí ese revestimiento, ¿sí? Eso es una rodilla,
¿sí? Y tenemos ahí a los famosos meniscos que están hechos de cartílago, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los tipos de tejido cartilaginoso que tenemos? Hialino, elástico y fibrocartílago. ¿En qué se diferencian? En el tipo de fibras que los componen y en su proporción. El elástico tiene fibras elásticas, hialino y fibrocartílago tienen fibras de colágeno, pero el fibrocartílago tiene más fibras de colágeno, lo que le da más resistencia que el cartílago hialino. Bien, volviendo un poco a lo que es el tejido óseo, acá tenemos presentes a las células, que son las que nos componen el tejido óseo. Fíjense en que ahora estas tienen nombres parecidos a las que habíamos visto recién. Tenemos a la célula osteoprogenitora, esas son las células madres, ¿sí? Tienen las células una capacidad en poder diferenciarse, ¿sí? Y esas células que tienen la potencialidad de diferenciarse en otras son las que llamamos células madres, ¿bien? En este caso, esta es una célula madre de las que me van a dar células óseas, ¿sí? También tenemos células madres que son completamente indiferenciadas que podrían haber llevado el camino a cualquier otra cosa. ¿Bien? ¿Cuáles son las tres células que me interesan acá? Los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Y fíjense que si ustedes me prestaron atención cuando los vimos recién en tejido cartilaginoso y hablamos de sus células, acá vamos a repetir esas funciones. Los osteoblastos son las células que me forman el hueso, son las encargadas de sintetizar las fibras para la matriz ósea. Los osteocitos, ¿sí?, provienen de los osteoblastos, son células maduras, ¿sí? En este caso son las más abundantes y son las encargadas de mantener ese metabolismo del tejido óseo y que esté todo bien. Y después tenemos a los osteoclastos, ¿sí? Estas, fíjense que son multinucleadas, ¿bien? Son más grandes que las otras, ¿bien? Y estas son las responsables de la reabsorción ósea. ¿Sí? Entonces, osteoblasto, blasto crea, osteocito mantiene, clasto reabsorbe, ¿sí? Bien, cuando hablamos de tejido óseo, también estamos hablando de que es tejido conjuntivo especializado. Bien, va a estar constituido principalmente por calcio y fósforo. Acuérdense que por eso habíamos dicho que era el sistema crítico una gran fuente de reserva para el calcio más que nada. El calcio que cumple funciones a nivel de lo que es el sistema, lo que es el cuerpo, muchas funciones y extremadamente importantes de lo que es la conducción del impulso nervioso, el impulso eléctrico, ¿sí? A que nuestros músculos puedan moverse, a la coagulación. Entonces imagínense que el calcio es sumamente importante. Ustedes en el laboratorio van a tener que hacer dosajes de calcio, ¿sí?, de los que van a hacer los grandes iones. Y bueno, y este es uno de los importantes, ¿bien? Para acordarse. Cuando hablamos del tejido óseo, ¿sí?, tanto en la material extracelular como en las células pueden formar dos tipos de tejido óseo. Me pueden formar hueso compacto o me pueden formar hueso esponjoso. ¿Bien? En líneas generales, cuando tenemos un hueso, ¿sí?, fíjense que estamos como lo estamos pelando. ¿Cuáles son las partes que tiene un hueso? Va a tener, ¿sí?, periósteo, ¿sí? El periósteo, esta parte que está acá arriba. Esperen que voy a poner el puntero de vuelta. Ahí está. Esto que está acá es el periósteo, ¿sí? Es una membrana, esta es de tejido conjuntivo, y va a ser la encargada de recubrirme a los huesos, salvo en las superficies articulares donde ahí teníamos, ¿sí?, al cartílago, ¿sí?, y en los lugares donde voy a tener insertado ligamento y tendones para los músculos, ¿bien? El periósteo tiene, ¿sí?, terminaciones nerviosas y está vascularizado, entonces tiene aporte sanguíneo y también tiene, ¿sí?, nervios que son los que me transmiten sensación, ¿bien? Entonces tenemos el periósteo, fíjense que acá tenemos hueso compacto, ¿bien? Tenemos hueso esponjoso, y algo interesante en este de acá, en algunos huesos tenemos lo que es la médula ósea, ¿sí? Esta médula ósea, la que habíamos hablado, que tiene esa función hematopoyética también súper importante, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que más me interesa acá? Que sepan que el tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado, que está compuesto principalmente por calcio y por fósforo, y que se puede organizar de dos maneras. Lo podemos encontrar como hueso compacto o como hueso esponjoso, y de eso vamos a hablar a continuación. Bien, el hueso compacto también lo llamamos cortical, ¿sí? Ese cortical puede ser de corteza. ¿Vieron los árboles que tienen esa parte de afuera? ¿Sí? Esa es la corteza. Y adentro tiene otro tipo de madera. Bien, en este caso esa analogía no es para que ustedes lo asocien con que el hueso compacto o cortical es rasposo ni nada de eso, sino para que les quede este tema de que el hueso compacto está protegiendo algo, ¿sí?, en su interior. ¿A quién me está protegiendo? Al hueso esponjoso. Bien.
Este va a ser más rígido, ¿sí? Como es más rígido, ¿sí? Nos puede dar más resistencia, ¿sí? Y va a ser el encargado de soportar el peso del esqueleto humano. Esa proporcionalidad esa proporción de rigidez y resistencia, ¿sí? Es lo que hace que sea el componente principal de los huesos largos, que los huesos largos son los principales huesos para la locomoción, ¿sí? Ahora podemos hablar de huesos largos, cortos y las clasificaciones que tenemos con respecto a eso. Pero tengan en cuenta que los largos son los del aparato locomotor, tienen función de palanca, ¿sí? Ayudar a que nuestros músculos puedan moverse, ¿sí? Y movilizar a las personas. Contienen suministro de sangre, ¿sí? Y ayuda a la formación de nuevo hueso, ¿sí? Todo esto en lo que es el hueso compacto o cortical, ¿sí? Suministro de sangre porque en ellos tenemos, a ver si lo encuentro acá. No, en este no está. Pero hay un agujerito, ¿sí? Que uno puede encontrar en la mayoría de los huesos, ¿sí? Que se llama foramen nutricio, ¿sí? Entonces, ese foramen, este agujerito, es donde están llegando los vasos que me van a mantener vivo todo este tejido. Bien, ¿y cómo está formado el tejido óseo compacto? Y acá esto es pregunta de examen y súper importante por ostionas. Ostionas, digo, ¿qué tipo de tejido óseo está compuesto por ostionas? ¿Esponjoso, cartilaginoso o compacto? Y ahí me dicen, profe, cartilaginoso no es tejido óseo. Buenísimo, esa no era, ¿sí? Y es el compacto, ¿sí? El esponjoso, después vamos a ver, está formado por trabéculas, ¿sí? Esto es, ¿sí? Las ostionas, ¿sí? Tienen formas cilíndricas alrededor de algo que se llama conducto de Haber, ¿sí? Donde se está organizando, la matriz ósea está organizada en láminas o anillos concéntricos, ¿sí? Estos conductos de Haber son un canal vacío por donde van a pasar todos los vasos sanguíneos que son los encargados de mantenerme vivos, ¿sí? Proporcionándome los nutrientes y el oxígeno a estas células del tejido óseo que son los osteocitos, ¿sí? Estos osteocitos los tenemos entonces, ¿sí? Entre las láminas concéntricas de la matriz mineralizada en pequeños orificios también llamadas lagunas, ¿bien? Reciben la nutrición por parte de los canalículos que los conectan con el canal central, que es el canal central de Haber, ¿sí? Entonces, la respuesta acá de cómo está formado el tejido óseo compacto corta es por ostionas. ¿Qué son las ostionas? Son subunidades, ¿sí? Donde la matriz del tejido óseo está dispuesta en láminas concéntricas o anillos concéntricos que rodean a un conducto donde pasan vasos que se llama conducto de Haber. ¿Qué otra cosa encuentro? Encuentro osteocitos en lagunas, ¿sí? Que son espacios que me van a quedar dentro de estos anillos concéntricos. Ahora en la siguiente diapo lo vamos a ver. Bien, y acá tenemos la estructura del hueso compacto. ¿Todo esto es una osteona? No, esto es una osteona, ¿sí? Fíjense, tenemos el canal central, que es el canal de Haber, donde tenemos, ¿sí? Arterias, venas y tenemos al nervio. ¿Saben cómo se le dice eso? Paquete vascular nervioso, o VAN, B corta A N. Veno, arteria, nervio, ¿sí? Esos generalmente son tres estructuras que van, ¿sí? En paralelo, ¿bien? Entonces acuérdense de eso para más adelante seguramente les sirva. ¿Bien? Entonces acá tenemos los canales de Haber y fíjense cómo se organiza en formas concéntricas alrededor de esto. Y estos espacios que están acá, ¿sí? Son donde están los osteocitos, son las lagunas donde están los osteocitos, ¿sí? Y las con formas concéntricas y demás es lo que llamamos canalículos, ¿sí? Los canalículos son los que me conectaban al canal de Haber para que le llegue, ¿sí? Esa nutrición a estos pobres osteocitos. Entonces un montón de estas ostionas me están formando esto grande, que es la estructura, ¿sí? Bien en macro, de ese tejido óseo compacto, ¿sí? Del hueso compacto, ¿sí? Y como siempre, rodeando todo esto, aquí tenemos al periósteo. Y acá ven que ya esto no es igual a lo que tenemos acá. Acá empieza a estar ¿quién? El tejido óseo esponjoso, ¿sí? Fíjense que esto está desorganizado. Eso ahora después lo vamos a ver. Bien, y para que no haya confusiones, yo ya sé que se los dije en la diapo pasada, pero ya me conocen a esta altura que me encanta volver a repetirle las cosas. Esto que está acá es una ostiona, ¿sí? Por eso tenemos el diagrama amplificado de una de ellas para que no se nos confundan con las cosas que había extras en el otro gráfico. Bien, decíamos que teníamos, ¿sí? Un canal central que se llamaba canal de Haber, donde teníamos al paquete vascular nervioso, vena, arteria y nervio, ¿sí? En el cual alrededor de ella se me van a organizar, ¿sí?
las laminillas de matriz óseas, ¿sí? Esas láminas son cada una de esas laminillas óseas, ¿bien? Y vamos a tener lagunas donde en el medio, ¿quiénes estaban? Los osteocitos, ¿bien? Que estos eran células maduras de tejido óseo, del tejido óseo, ¿bien? Y después íbamos a tener también a los canalículos, que iban a ser aquellos que me estaban pudiendo transportar todos los nutrientes y la oxigenación que venía de acá hacia estas células para mantenerlas vivas, ¿sí? Entonces tenemos el canal de Havers o canal central, donde tenemos el paquete vascular nervioso, arteria, vena, nervio, los canalículos, ¿sí? Las lagunas, donde están los osteocitos, y lamelas son cada una de estas organizaciones concéntricas de la matriz ósea. Todo eso junto que me forma una osteona. Las osteonas, ¿a qué tipo de tejido óseo pertenecen? Al tejido óseo compacto. Bien, importante tejido óseo, ¿sí? Esponjoso o el hueso esponjoso, que dice ahí en el megáfono no hay osteonas. Acá lo que tenemos es la matriz ósea que está adoptando una forma trabecular, ¿sí? No está todo organizado, compactadito como el otro, está desorganizado, se ve como tejido desorganizado, ¿sí? Tiene forma parecida como fuera una telaraña o esos quesos que tienen un montón de agujeros, que el gruyère puede ser. No soy muy buena con esos nombres, ¿bien? Ahora igual vamos a ver un dibujo, así me van a entender lo que les digo, ¿sí? Estas trabéculas tienen, se ve como tejido desorganizado, pero tienen una función, ¿sí? Están alineadas con exactitud a lo largo de lo que se llaman líneas de tensión, ¿sí? Y esto es lo que está ayudando realmente al peso a tener mayor resistencia posible a las cargas, ¿bien? En el interior de las trabéculas tenemos a los osteocitos, también hay vasos sanguíneos y hay lagunas. ¿Qué es lo que no hay? Osteonas. ¿Cómo está organizada la matriz ósea? ¿Sí? Como si fuera tejido desorganizado, pero alineado, ¿sí? Con exactitud a lo largo de líneas de tensión. ¿Y cuál es una de las especialidades del hueso esponjoso? ¿Sí? Darme resistencia a las cargas, poder soportar el peso. Bien, y fíjense, acá tenemos entonces la estructura del hueso esponjoso, ¿sí? Acá tenemos por afuera, bien que compacto, ¿sí? Bien, el nombre no está dicho al azar. Acuérdense que en todo lo que es biología, anatomía, son súper buchones, no se buscaron complicarse la vida. Ya bastante tenemos cuando decimos, bueno, y además hay. Entonces, estos nombres son algunas cosas que nos dicen, ¿sí? Las cosas ya como son, ¿bien? Hueso compacto, miren la diferencia que hay con esto, que obviamente, ¿qué les parece más organizado, esto o esto? Y esto está más liso, más lindo. Esto es tejido óseo desorganizado, ¿sí? Está formando trabéculas en realidad, no está desorganizado, pareciera de esa manera. Acuérdense que está dispuesto siguiendo esta línea de tensión. Y es este el que le da mayor resistencia, ¿sí? Después tenemos, ¿sí? Recubriendo acá al hueso cortical que teníamos, el periósteo, ¿sí? Y acá en el medio, esto como es un hueso largo, tenemos a la médula. Bien, y el último que tenemos, y ya con esto estamos cerrando esta clase, son los tipos de huesos. Podemos hablar de huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoides. Bien, vamos entonces a ver qué significa, qué los caracteriza a cada uno de estos. Hablemos de descripción y de función, ¿sí? Eso va a ser la parte primordial para poder determinar qué tipo de hueso es el que tengo, ¿sí? Los huesos largos vamos a decir que predomina su longitud por sobre su ancho y su espesor, o sea, son más largos de los que son anchos y los que son gruesos, ¿bien? La función va a ser de palanca y están relacionados con qué cosa? Con la locomoción, ¿sí? Con lo que es la movilidad, poder movernos, ¿sí? Ejemplos de estos tenemos al hueso del brazo, que es el húmero, ¿sí? El cúbito y el radio, que son los dos huesos del antebrazo, al fémur, que es el hueso del muslo, ¿sí? Y a la tibia y el peroné, que son los huesos de la pierna, ¿bien? El ejemplo que tienen acá, el que están viendo ahí, es un húmero, ¿sí? Ese es el hueso largo que me está dando la parte ósea del brazo. Bien, en cuanto a los huesos largos, vamos a poder describir en ellos tres regiones, ¿sí? Una región que va a componer el extremo tanto superior como inferior, ¿sí? Al que vamos a llamar epífisis, ¿sí? Esta es la epífisis, esto también es la epífisis, ¿sí? Extremo superior y extremo inferior. Vamos a poder describir una región que va a ser central, que es la del cuerpo, ¿sí? Que se va a llamar diáfisis, que es esta que está acá,
y hay una región de transición o de unión entre la epífisis y la diáfisis que se llama metáfisis. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las tres áreas que se describen en los huesos largos? Epífisis, metáfisis y diáfisis. Los extremos son las epífisis, el centro o el cuerpo es la diáfisis y el punto de unión entre el extremo y el cuerpo, entre la epífisis y la diáfisis, es la metáfisis. ¿Sí? Sé que son nombres complicados, ¿sí? Acá sí le buscaron complicarse las cosas. ¿Bien? Vamos a ver entonces qué pasa con cada uno de ellos. ¿Bien? Con la epífisis, ¿sí? Volvemos a decir que es el extremo superior e inferior de los huesos largos. Acá tenemos hueso esponjoso recubierto por hueso compacto y cartílago hialino, porque acuérdense que acá lo que teníamos eran las superficies articulares. ¿Bien? Algo interesante es que a esta altura en las epífisis, entre las trabéculas del hueso esponjoso, se ubica la médula ósea roja. Esa médula ósea roja que tenía la función hematopoyética, o sea, de generar otras células, ¿sí? Que vamos a utilizar para la sangre. ¿Bien? Cuando hablamos del cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de la diáfisis. Esta es una estructura que es hueca, ¿sí? Está compuesta por hueso compacto y está rodeando una cavidad que se llama cavidad medular. Y ojo con esto que hay dos médulas a nivel de los huesos, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La roja, ¿dónde está? En la epífisis, entre las trabéculas del hueso esponjoso. Acá, en la diáfisis, en la cavidad medular, lo que tenemos es la médula ósea amarilla, ¿sí? Que amarilla es porque es lipídica, grasa, ¿bien? Además tiene endostio, que es una pequeña membrana delgada que me está tapizando esta cavidad. Entonces, en el cuerpo tenemos la cavidad medular, y en la cavidad medular de la diáfisis, ¿quién está? La médula ósea amarilla. ¿Esta es la que tiene función hematopoyética? No. ¿Cuál tiene función hematopoyética? La médula ósea roja. ¿Dónde estaba esa? En las trabéculas del hueso esponjoso de las epífisis. ¿Bien? Y por último, lo que nos queda describir acá son las metáfisis, ¿sí? La zona de unión de la epífisis con la diáfisis. En este lugar, ¿se acuerdan que yo les había dicho que nosotros no tenemos ahora la altura ni el tamaño de los huesos que teníamos al momento de nacer? Entonces, estas metáfisis, ¿sí? Son los lugares donde en los niños había cartílago de crecimiento, ese cartílago que después se convirtió en tejido óseo, que sufrió lo que se llama osificación, ¿sí? En el adulto entonces, que ya tiene su hueso con los diámetros que ya son los máximos que puede alcanzar, a esta zona, en vez de llamarle cartílago de crecimiento, le llamamos metáfisis, ¿sí? Volviendo a lo que es la clasificación de los huesos, tenemos los que son huesos cortos. Estos son cuboides pequeños, ¿bien? Y lo que vamos a ver es que acá no hay predominio de ninguno de los tres ejes. No podemos decir ni que el eje longitudinal es más largo, ni que el ancho es más largo que el espesor. Nada podemos decir de eso. Están en armonía los tres ejes de los que podemos hablar, ¿sí? Estos tienen una zona central de hueso esponjoso que están rodeados por una lámina protectora de hueso compacto, ¿sí? ¿Dónde los tenemos? En el tarso y el carpo. ¿Qué es el tarso? El tobillo, ahí, ¿sí? La parte del tobillo del pie. ¿Y qué es el carpo? La muñeca en la zona de la mano, ¿sí? Esa función, ¿cuál va a ser? De soporte, ¿sí? Proporcionan sostén. Después tenemos a los huesos planos. En estos, su ancho y su largo predominan sobre su espesor, o sea, son más anchos y son más largos de los que son, ¿sí? Gruesos o espesos. ¿Bien? Están formados de vuelta por una región central de tejido óseo esponjoso o de hueso esponjoso que está dispuesta entre dos láminas de hueso compacto, ¿sí? Estos son los que van a tener función de protección. Entonces los vamos a ver constituyéndome las paredes de las diferentes cavidades, ¿sí? Fíjense acá, tenemos ese que están viendo ahí, es una escápula o también llamado omóplato, ¿bien? Eso me está protegiendo la parte de acá atrás de la espalda, ¿sí? Ahí es donde está insertado el húmero, ¿bien? Para formarme lo que es la articulación del hombro, ¿bien? Y otra cosa que tenemos son los huesos que componen lo que es el cráneo, ¿bien? Y esa raya que tenemos ahí es que la estamos separando de los huesos que me están conformando bien planos, la bóveda,
y los huesos que son completamente irregulares, que son todos los que tenemos en el macizo facial. ¿Bien? Entonces, planos, predomina su ancho y su largo sobre su espesor. ¿Bien? ¿Y cuál es la función de esto? Principalmente protección. Y a los huesos que no los podemos encasillar en ninguno de los otros tres categorías, que no son largos, que no son planos, que no son cortos, ¿cómo les decimos? Irregulares. Estos tienen formas distintas que no se ajustan a la manera en que podíamos clasificar a los otros tres grupos. Entonces estos llamamos huesos irregulares. ¿Cuáles son ejemplos de huesos irregulares? Ya lo hemos dicho, los huesos de la cara y las vértebras, ¿sí? Las vértebras, ese hueso que tienen, ¿sí? Hacia su izquierda, esos son los que nos forman la famosa columna vertebral, que la nombramos cuando hablamos de el esqueleto axial, ¿sí? Igual que la cara y el cráneo, ¿sí? Estos dos que estamos acá son ejemplos del esqueleto axial. Otros de los que tenemos son los huesos sesamoides, ¿sí? Estos deben su nombre a qué? A que son chiquititos, ¿sí? Como si fueran las semillas de sésamo, entonces de ahí se les ocurrió ponerle huesos sesamoides, ¿sí? Son chiquititos, generalmente son redondeados. El único hueso sesamoide, así grandote, que para tener en cuenta es la rótula, ¿sí? La rótula donde la tenemos a nivel de la rodilla. Estos huesos van a cumplir la función de proteger a los tendones. Los tendones es la forma en la cual los músculos se están adheriendo a los huesos. ¿Se acuerdan que tanto los músculos como los huesos trabajaban juntos para poder hacer todo lo que es la locomoción? Entonces, los músculos tenían que estar pegados a los huesos. ¿Y cómo se adherían a los huesos? Mediante, ¿sí?, los tendones y los ligamentos, ¿sí? Entonces, estos huesos sesamoides están en algunos de esos tendones, ¿sí? Como por ejemplo el de los huesos del pie, ¿sí? Del dedo gordo del pie, del dedo gordo de la mano, ¿sí? De los gemelos, ahí en la rodilla, ¿bien? Y entonces, de esta manera nos están protegiendo de qué cosa? De desgaste excesivo. Ahí tenemos dos ejemplos. Ahí tenemos a la rodilla, ¿sí? Esa grande que está ahí, espérame, dame un segundo que busco el puntero láser. Ahí estamos. Esto que está acá es la rótula, ¿sí? Acá tenemos a los que son los ligamentos, los tendones, ¿sí? Esta que está acá es la tibia, esta que está acá es el peroné, y esto que está acá queda, ¿sí?, cubierto ahí con lo que han diseccionado, que son los músculos, sería el fémur, ¿bien? Entonces, todo esto es la articulación de la rodilla. Y, obviamente, usamos mucho las rodillas, sí, estamos todo el tiempo caminando, moviéndonos, flexionando las piernas, nos sentamos, ¿bien? Entonces, es obvio que esto hay que protegerlo, ¿sí? No se me pueden cortar estos ligamentos. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Estos los protejo con quién, estos tendones, con este hueso sesamoide que es la rótula. Y otro punto de apoyo de gran momento es acá, esto es el hallux, ¿sí? Dedo gordo del pie, ¿bien? Y fíjense ahí chiquitito, este es el hueso sesamoideo. La rótula, es un sesgo, es algo fuera de lo común. La mayoría son, como están viendo acá, sesamoideos chiquititos y de ahí viene su nombre. Bien, y como bono tenemos otros dos tipos de huesos que podemos encontrar en los pacientes. Tenemos a los huesos accesorios, también llamados supernumerarios, y a los huesos que son heterotópicos. Bien, estos no son tan comunes como los que veníamos hablando, por eso les digo que son un bonito y que no están dentro de esa gran clasificación que veníamos hablando recién. ¿Qué son los huesos supranumerarios? Son huesos extras, ¿sí?, que se desarrollan porque aparecieron centros adicionales de osificación. Generalmente están donde, a nivel de lo que son las suturas del cráneo, que suturas es un tipo de articulación entre esos huesos del cráneo. Fíjense que ahí en el dibujo se está marcando en amarillo, ¿sí? Y muchas veces los encontramos en los pies, ahí son comunes de encontrar. Otra cosa que tenemos son los huesos que se llaman heterotópicos. ¿Se acuerdan que el calcio iba a ser el responsable junto con el fósforo de formarme la estructura de los huesos? A partir de qué están formados los huesos, calcio y fósforo, ¿bien? Entonces, en algunos pacientes que han sufrido repetidas lesiones, ¿sí? Entre las partes blandas hay micro lesiones repetidas que terminan calcificándose, ¿sí? Cuando tenemos esas lesiones, ¿sí?, se deposita calcio, ese calcio se osifica, ¿sí?, y ahí eso termina generando estas uniones en los huesos, como están viendo allá abajo en la imagen. Esto no es tan común, por eso, ¿sí?, lo dejamos acá separado. Entonces tenemos huesos accesorios supranumerarios, ¿de dónde vienen? De que hubo muchos, ¿sí?, centros adicionales de osificación. En realidad muchos no, hubo centros adicionales de osificación. ¿Dónde son comunes? A nivel del cráneo y a nivel de los pies. Después tenemos los heterotópicos, que son
huesos que se forman en las partes blandas a partir de microlesiones que hacen que el calcio que se libera en esas lesiones se termine calcificándose, ¿sí? Se termine osificándose. Bien, chicos, entonces terminamos con todo este power. Yo sé que es bastante grande y encima de que nos queda después empezamos con articulaciones, que también es un power re largo, pero quédense tranquilos que después hacemos todo un trabajo con esto para que se nos sea mucho más sencillo de entender. Así que bueno, como siempre, chicos, cualquier tipo de duda o de consulta, tienen todos los canales de comunicación disponibles y abiertos para que no se me queden con nada sin entender. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo.